Nancy Ortiz. Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo. A su nombre, gloria, aleluya. Así él dice que los cristianos nos gozamos. Amén. Nos gozamos en todo momento. Sí, Señor. Nos gozamos en la alabanza. Amén. Nos gozamos en gratitud. Amén. Nos Amén. gozamos en cuando Él está presente y reconocemos su poder y su grandeza. Yo no sé en esta mañana por qué tú viniste, pero yo sí vine a algo. Yo vine a alabar al Rey de Reyes, Señor de Señor, al que murió en aquella cruz por ti y por mí. A Él sea toda la gloria y toda la honra, porque Él es el que nos transforma, Él es el que nos cambia y nos edifica. Pero cuando nosotros reconocemos ese poder de Dios, es que viene la transformación, es que viene la gracia. Felicito a esos padres que han dado ese paso tan importante. Como dice la palabra, instruye al niño en su carrera, camino de Dios, y no se apartará. Hay una promesa en la cual se cumple. Magali, Dios te bendiga mucho. Y a tu esposo también. Quiero primeramente darle gracias a Dios, al pastor, su esposa, su pastora, ¿verdad? Y a la iglesia por recibirme en esta mañana. Amén. Y compartir el altar de Dios para la palabra, que en esta mañana Dios sea glorificado en tener para cada uno de nosotros. Sí, Señor. Amén, iglesia. Amén. Vamos a gozarnos, ¿verdad? Vamos a ser también administradores del tiempo, porque Dios es bueno. Yo no sé si usted se vino a gozar. Amén. Yo no sé si usted dice, Señor, yo estoy aquí. Sí, Señor. Dígale, Señor, yo estoy aquí. Gracias. Yo quiero que usted, Señor, me diga lo que tú tienes para mí. Vengo de la iglesia El Monte de la Transfiguración, Defensores de la Fe de Florida, Puerto Rico. Mi pastor es Jofet Montoyo, el cual le envía un caluroso abrazo tanto a los líderes ministeriales como a la iglesia en general. Así que recíbalo, ¿verdad? Así como yo sé que ustedes también le envían un caluroso abrazo. Así que nos vamos a gozar en esta mañana en Hechos, capítulo 20. Aleluya. Estaremos honrando los versículos del 8 en adelante. En esta mañana estaremos hablando bajo el tema No te duermas en estos tiempos. Santo. Hay poder. Aleluya. Señor que estás en los cielos, gracias mi Dios, gracias mi Creador. Gracias, Rey. Bienaventurada soy, Señor, de exponer tu palabra. Pero yo te pido humildemente, mi Dios, que seas tú, que me siga usando, Señor, para tu gloria y tu honra. Tú conoces a esta iglesia, tú conoces a cada uno de los que están aquí. Sé tú expandiendo la palabra que necesita cada uno, Señor. Sé tú, Espíritu Santo, glorificándote como solo tú lo sabes hacer. Oh, gracias, mi Creador. Oh, gracias, Espíritu Santo. Oh, gracias, mi Dios. Amén y amén. Hechos capítulo 20. Santo Jesús. Estamos, iglesia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y habiendo muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan, comió, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. No podemos sentar. Gracias. Qué hermosa porción de la palabra hemos dado lectura. Como dije anteriormente, bajo el tema No te duermas en estos tiempos. Estamos viviendo en tiempos que no podemos dormir.
Estamos viviendo en tiempos difíciles. Estamos viviendo en tiempos que aún desconocemos y nos asombramos. Aún decimos, ¿por qué esa persona hizo esto? ¿Por qué pasó esto? Hay cosas que no tenemos explicación alguna el tiempo en que estamos viviendo. Hay personas que dicen, ay, al parecer yo pensaba que eso no iba a suceder así, que este tiempo iba a ser mejor. Pero la palabra me habla, en Mateo 24, que habrá tribulación, habrá tiempos difíciles. Eso lo dice la palabra, que habrá tiempos bien difíciles en nuestras vidas. Pero también me dice la palabra que no tengo que temer a alguno. Porque dice la palabra que el justo jamás será desamparado. Y yo creo en la palabra, yo creo en la promesa de Dios. Pero como iglesia tenemos que estar despiertos. Como iglesia tenemos que estar despiertos a todo lo que está a nuestro alrededor. No podemos dormirnos, no podemos dar el espacio al enemigo que entre por ahí. Tenemos que estar alerta, firme en las cosas en que Dios te ha puesto a ti, en que Dios ha puesto a los líderes de la iglesia, en que Dios me ha puesto a mí. Tenemos que estar despiertos. Porque dice la palabra que el enemigo vino a matar, robar y destruir. Él no se cansa en hacer eso. Por eso no podemos dormirnos en ningún momento. Estar alerta para que cuando llegue el enemigo te equivocaste. Yo estoy despierta. Yo estoy despierto porque Dios me tiene aquí y me ha dado un poder para decir que tú no puedes conmigo, que lo que Dios ha puesto en mi vida, yo voy a seguir hacia adelante porque yo estoy alerta. Amén, iglesia. Qué bueno que dice la palabra que Pablo, en su tercer viaje, estaba predicando. Ya conocemos quién es Pablo. Anteriormente era Saúl, ¿verdad? Perseguidor de iglesia. Miren cómo Dios transforma al ser humano. Miren cómo Dios cambia al ser humano. Cuando hay una promesa, Dios hace un cambio increíble. Aleluya. Dios, así que no se preocupe si usted ve a este hermano diferente. Oh Señor, yo quiero ser. No, Dios le va a poner lo que le toca a usted. Amén. Dios le va a poner a usted lo que verdaderamente para usted escogió Dios. Hay diferentes personas que Dios los escogió para diferentes tareas. No todos podemos ser ojos, no todos podemos ser nariz. El cuerpo de Dios se compone de diferentes partes. Amén. Así también es la congregación. Aleluya. Pero cuando empieza Dios a transformar nuestras vidas, empieza Dios a cambiar nuestro ser. Yo veía a esta pareja ahí parada, como el pastor le hablaba y como le decía, ¿verdad? Porque dándole el entendimiento de sabiduría que Dios ha puesto, cómo le explicaba a él lo que era en agua y lo que era, ¿verdad?, presentar ante Dios. Porque muchas personas lo comprenden de otra manera. Pero lo más lindo que los padres aquí presentes conocieron, ¿verdad?, lo que significa eso. Y con ese temor, con esa humildad, dijeron, lo vamos a hacer así. Esas palabras, así nos ayude Dios. Qué lindo cuando reconocemos que en los momentos difíciles, en los momentos de nuestra debilidad, confiamos que Dios nos va a ayudar. En momentos de angustia, en momentos de dolor, en momentos que no podemos, le pedimos, Señor, transforma. Porque Dios conoce la debilidad de cada uno. Dios conoce lo que carecemos. Y le pedimos a Dios, Señor, tú conoces mi debilidad. Tú conoces lo que me hace falta para seguir caminando en el propósito tuyo, que seas tú que lo cumpla. Para seguir marchando en dirección correcta. Porque la palabra es una guía que tenemos que cada día leernos y alimentarnos de su palabra para seguir marchando en el propósito de Dios y no dormirnos. No dormirnos, como dice la palabra, que este joven, escuchando el sermón, escuchando lo que Pablo hablaba, se quedó dormido. Tenemos que estar despiertos. La palabra
Cada vez que la leemos, nos alimentamos de ella. Yo no sé usted, pero cada vez que yo leo, me da un deseo de seguir leyendo. Me da el deseo de buscar, y cuando escucho un mensaje de un predicador y hay algo que yo no comprendo, lo anoto y voy a mi casa y empiezo a buscar. Aleluya. La palabra es tan hermosa. Santo. Lindo Y es. llevar el mensaje, tenemos que estar preparados, porque hay momentos en que hay preguntas, hay gente que necesita, así como Pablo misioneramente, ¿verdad?, predicaba la palabra de Dios, así como iglesia nos toca a nosotros hacerlo, porque hay tiempos tan difíciles afuera. Hay tiempos que la gente necesita escuchar una palabra viva y eficaz, una palabra que le dé aliento, una palabra que en medio de la situación diga: Señor, aquí estoy, Señor, y esa persona llegue ahí y tú le des la palabra para levantar ese caído, a esa persona que necesita de un Dios todopoderoso, pero necesita una iglesia despierta, necesita una iglesia que le diga: aquí estamos para extenderte la mano, para decirte que hay un Dios todopoderoso, un creador que me salvó a mí y te puede salvar a ti y puede rescatar tu vida. Déjenme decirle, estando acá recibí una llamada de Puerto Rico, de una joven que está pasando una situación emocional. Mire, están viviendo en unos tiempos en que la pandemia cambió todo el panorama. Toda la vida del ser humano, pastor, la pandemia la ha cambiado. Ya como que no hay empatía, ya como que no se visitan. Y ahora que viene otra que están diciendo: pero si la palabra lo dice, ¿por qué nosotros tenemos que temer? Lo que nosotros tenemos que asegurarnos Amén. de que cuando nos toque, en esos momentos, está firme. Amén. Y si Dios nos manda, hay que obedecer. Pero si Dios no te manda, no vayas. Porque el tiempo de Dios es perfecto. Si Dios dice: ve a aquel lugar, ve a aquella persona que está así, usted, y lo que Dios nos puso a hacer, hay que hacerlo. Amén. Y esa joven, ¿verdad?, cuando yo escuché la voz, ya sentí que estaba cayendo en una depresión. Ese yo digo la enfermedad silenciosa, porque no se detecta y se acumulan cosas en el corazón, en la mente, y se siguen acumulando tantas cosas que hasta el ser humano puede tentar con su vida. Por eso es que la iglesia hay que estar despierta. Para ver esas cositas así, tenemos que estar despiertos. Santo Jesús. Y cuando yo la escuché, yo le dije: tranquila, tranquila. Y empecé a hablarle, darle palabras de aliento, palabras de Dios. Y comenzamos a orar. Y voy a hacer una oración. Y comencé a orar por esa joven madre. Y comencé a orar por ella. Pero una de las cosas que venía a mi mente decía: que mucha falta hace iglesias que se atrevan a expandir la palabra con valentía. No, que no sé predicar, no hay que ser predicador. Aleluya. Solamente decirle que hay un Dios todopoderoso, Amén. un Dios que puede cambiar tu vida, un Dios que puede transformar, un Dios que la alabanza lo decía, que has cambiado mi lamento en baile, en gozo, un Dios que puede cambiar tu vida de tristeza a alegría. Ese es el Dios que tenemos que llevar en todo momento. Alabanza. Aleluya. Y sentir que ella sienta la empatía, o él sienta la empatía de que estás ahí, de que estás pasando situaciones, que estuviste ahí en esos momentos. Así como yo le dije a ella: cuando llegue a Puerto Rico, me voy a comunicar contigo y vamos a tomar un café. Hace falta congregarnos más, confraternizar más como hermanos.
Porque usted no conoce lo que está sucediendo, pero Dios conoce. Amén. Así como Jesús se reunía con sus discípulos, así nosotros nos debemos de reunir para saber y conocer. Amén. Y así llevarnos más como hermandad. A mí me encanta, ¿verdad? Llegué aquí a la iglesia donde va Carol, y aquí cuando estuve yo me siento como en mi casa, pastor. Gloria a Dios. Yo me siento como en mi casa y pregunto, saludo, yo me siento aquí como si yo estuviera en mi casa. Porque eso es la gracia de Dios la que nos une a cada uno de nosotros. Así como sucedía que Pablo predicaba y hablaba la palabra de Dios. Y mientras sucedía esto, dice la palabra que hubo un joven que estaba sentado en la ventana. Yo me imagino a ese joven atendiendo la palabra, viéndola, pero en un momento como que a veces podemos mirar, pues cuando estamos en la ventana como que miramos un poquito para afuera. Amén. Yo no sé ustedes, pero yo me he sentado en una ventana, ahí, al ladito, y uno le da con mirar para afuera y mira para adentro. Pero dice la palabra que el joven, mientras sucedía esto, mientras escuchaba lo que se hablaba, dice que era en una habitación, ¿verdad? Había muchas lámparas, quiere decir que había oscuridad ahí. Había muchas lámparas ahí encendidas. Y yo no sé, ¿verdad? Que cuando estamos así, ¿usted no se durmió en la iglesia? Levanten la mano los que no se han dormido en la iglesia. Gloria a Dios, del pastor, mire. Yo también. En medio, y después como que caímos en tiempo. Cuando el pastor dice, aleluya, gloria a Dios. El pastor ya acabé, está, amén, alabe a Cristo, ¿verdad, pastora? Y caemos en tiempo. Así es la palabra. Hay momentos en que el pastor ve que están así, medio de esta vida. Hermana, ¿cómo estamos, hermano? Como que caemos en tiempo rapidito, nos despertamos. Espérate, aquí está pasando algo, déjame dormirme, porque estas pastoras están ahí. Así como líderes tenemos que estar, ¿verdad? Pendientes en todo momento, así que tenemos que estar. Y dice la palabra que este joven escuchando. Y de un momento a otro, el joven cayó de un tercer piso. Cayó. A nosotros aquí que caemos en tiempo. Pero dice la palabra que el joven cayó en el suelo, muerto. Unos escritores dicen que estaban dormidos, pero la palabra me dice que cayó muerto. O sea, que una persona en el tiempo de ahora es sin vida. Siempre que tengo la primera vez, la primera oportunidad que Dios me place en predicar, nunca se me olvida ese pacto que hice cuando el Dios me dio vida a mí. Pero esta vez voy a hablar acerca de lo que parecidamente me sucedió a mí con este joven. A mis 19 años, de esta condición neuronal, me dio artritis reumatoidea y quedé postrada en una cama y no caminaba. No caminaba en ningún momento, ¿verdad? Estaba a merced de los médicos. Mi corazón trabajaba un 25%. Durante más tiempo estuve en el hospital. Más tiempo mi cuerpo se fue debilitando, pesando 60 libras. Y lo que podía, ¿verdad?, darme vida eran las máquinas. Pero en un momento dado, mi madre estaba tan cansada, agotada de tanto tiempo que se estaba quedando conmigo, pues decidió dejar a otra persona que se ofreció para cuidarme. Sucedió que cuando yo entro en las crisis que entraba a sala de emergencia, ya el hospital conocía la situación. ¿Por qué seguidamente? Porque yo le pedí a mi mamá para irme a mi casa, para poder, por lo menos como dicen por ahí, coger un poco de aire y ver el ambiente diferente, porque no era fácil para mí, una deportista, una joven, de la noche a la mañana mi vida cambiar, porque yo acosté y levanté de otra manera, ya no era la misma.
Pero hay un Dios todopoderoso que cambia todo. Amén. Amén. Sucedió que ese día se quedó ella conmigo, se llamaba Carmen, se quedó conmigo. Y cuando me subieron a cuarto, porque como ya sabían la situación y tenía que rápido, ¿verdad?, trabajar la situación mía, porque ya tenía el dolor tan y tan fuerte y solo se controlaba con medicamentos. Yo sabía ya la rutina del hospital. Ya yo como que me había aprendido las claves, clave verde, eso es una crisis, ¿verdad? La clave roja, un fuego. Ya yo como que las aprendía, ya las conocía y sabía cómo venía la enfermera, cogía los vitales, todo el proceso, ¿verdad? Cuando llegas a una habitación. Pero en medio de la situación, la crisis que yo estaba pasando, en subirme rápido a la habitación, al 5º piso, me subieron a un cuarto en el cual, entiendo yo, había otra paciente que estaba para dar a luz, porque el 5º piso era para maternidad, pero como no había habitación para mí, tuvieron que subirme ahí por la crisis que tenía. Inmediatamente yo vi que una enfermera entró, y estaba Carmen, yo vi que una enfermera entró, pero yo entendía que como va la crisis que yo estaba, ella no me preguntó si el nombre mío, nada de eso. Ella pues puso el medicamento en mi cuerpo. Hermano, ahí es que yo comencé algo diferente. Y yo comencé a sentir un dolor para abajo de la cintura. Y comencé a no sentir las piernas. Y ella decía, cuando yo decía, tengo mucho dolor, no siento las piernas. Ella me decía, tranquila, que eso debe ser la condición. No, ya yo conozco mi condición, ya yo conocía lo que me pasaba en mi cuerpo, ya yo conocía que cuando me daba un dolor bien fuerte, la gastritis bien fuerte, ya yo conocía que mis articulaciones estaban bien calientes, pero era un dolor inmenso, ya yo conocía todo ese proceso, pero este proceso era diferente, este dolor era diferente. Comencé a sentir como que algo de adentro se me quería salir. Y comencé a sentir que las piernas estaban poniéndose bien fuertes. Y no las sentía. Hay momentos tan difíciles en nuestra vida que a veces no sentimos la presencia de Dios. Que a veces no sentimos que Dios está a nuestro lado. Que a veces pasando por las situaciones, por ese valle que a veces pasamos, se nos olvida que Dios está ahí. Se nos olvida que Él nos acompaña en todo momento. Y adoramos, Jehová de luz. Yo comencé a despedirme de ella. Yo comencé a despedirme de Carmen, dándole las gracias. Empecé a hablarle y decirle que gracias por todo. Y empecé a decirle tantas cosas que aún en mi recuerdo se van. Porque empecé a hablar de mí, sé que tú empezaste a hablar cosas de despedir de adiós. Pero hay algo que cuando Dios tiene un propósito en la vida de uno, se cumple. Yo escuchaba a lo lejos clave verde, pero jamás pensé que era para mí. Clave verde. Déjenme decirle que no recuerdo lo otro de ahí. ¿Qué sucedió de ahí? Solo lo que me contaron al otro día. Cuando desperté en otra habitación, con los pies hacia arriba, rodeada de doctores, rodeada de enfermeras. La que se quedó conmigo, los ojos estaban tan hinchados, aparentemente de tanto llorar. Y mi mamá llegó ese instante.
sabe lo que le dijo mi mamá a ese médico? Porque el médico le dijo, usted tiene todo en sus manos. El ser humano se equivoca. La enfermera se equivocó. Me puso una pitocina para parir porque la paciente que estaba anteriormente iba a dar a luz. Y parece que se adelantó, ya se estaba puesto en el expediente y me tocó a mí. Y me tocó a mí. El ser humano se equivoca. Yo no puedo decirle si morir es así, pero yo lo que le puedo decir que en medio de la situación no está así. Yo me fui. Yo me fui hasta el otro día. ¿Qué sucedió? Yo solamente le puedo decir un lazo de sueño. Y a lo lejos escuchaba voces. Eso fue todo. Hasta despertar al otro día. Cuando el ser humano se equivoca, Dios no se equivoca. El ser humano puede fallar, pero Dios jamás nos falla. Cuando hay una promesa, cuando yo le dije a Dios en aquel momento, cuando estaba en una crisis de intensivo, yo le dije al Señor, si tú me sanas, yo te prometo que estaré predicando tu palabra y dando testimonio de lo grande que tú eres. Y de lo que para la ciencia me dio un mes de vida, tú te glorificaste. Ese es el Dios que le servimos. Y aunque las cosas se vean de otra manera, Dios las transforma en otra. Y mi madre le dijo a ese médico, no se preocupe porque mi hija está viva. Ese es el Dios todopoderoso. No nos podemos preocupar porque hay un Dios vivo, un Dios todopoderoso, un Dios que cambia el panorama, un Dios que aunque las cosas estén muertas, le da vida. Aunque en el momento tú sientas que está débil y está muerto, recuerda que hay un Dios todopoderoso que le da vida. Si le dio vida a aquellos huesos, le da vida a todos. Y si le dio vida a un hombre llamado Lázaro que estaba 4 días allí, usted se puede imaginar una persona 4 días, su descomposición de ese cuerpo, y aún así Dios dijo, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Cuando la ciencia no puede, cuando el ser humano no puede, Dios se glorifica. Y cuando Dios dijo, Lázaro, ven fuera, usted se puede imaginar ese panorama, usted se puede imaginar esos huesos tomando vida, cómo cambia, usted se puede imaginar su vida cambiada. Ese es el Dios todopoderoso. Cuando creemos que ya no hay nada, cuando creemos que ya no hay esperanza, cuando creemos que ya es el final, ahí es que Dios dice, aquí voy yo. Aquí voy yo a glorificarme yo, porque le creemos a un Dios todopoderoso, un Dios vivo. Yo no sé si usted sabe lo que estoy diciendo. Hay un Dios vivo, hay un Dios todopoderoso, un Dios que cambia todo. Gracias a Dios. Aleluya. Que aunque le digan algo, que aunque le digan esto, que aunque le digan, mira lo que pasa, es tu situación. Ya no hay nada. Así me tocó a mí. No había esperanza para mí, para la ciencia. Cuando dicen esas palabras, como que nuestra vida cambia también humanamente. Pero la palabra me dice confiar. 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 Confiar que lo que está muerto, yo le doy vida. Confiar que lo que no hay esperanza, yo le doy alguna. Como decía la pastora, bienaventurados somos y gozosos, que en medio de todo cantamos
tengamos victoria. Que aunque estemos pasando por aflicciones, bienaventurados. Bienaventurados somos porque Dios está con nosotros. Ay del que no tenga a Dios. Ay del que no esté rodeado de hermanos que estén ahí orando y clamando. Ay del que no tenga esperanza alguna. Pero nosotros como iglesia tenemos una esperanza. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. Y algún día seguiremos con esa esperanza y nos gozaremos en la boda del Cordero. Ese es el Dios maravilloso que le servimos. Y dice la palabra que inmediatamente yo me puedo imaginar todas esas personas que estaban ahí, porque dice que había bastante multitud allí reunida. Aleluya. Qué lindo cuando todos nos reunimos a escudriñar la palabra de Dios y a aprender de la palabra de Dios. Porque es la columna vertebral del ser humano. Es la que nos guía. Y dice la palabra de Dios que esas personas viendo esa situación se deben de haber asombrado. Así como si imagínese que ahora mismo suceda algo que usted no espera, usted se va a asombrar. Usted se va a asombrar así cuando se asombra y le dan diagnósticos no agradables, situaciones que vengan que usted no se espera. Usted se asombra. Usted se asombra si yo le digo tantos diagnósticos que el ser humano, que la ciencia me ha puesto a mí, pero yo siempre he declarado algo, que lo que no viene de parte de Dios, yo no lo recibo. Amén. Que lo que no viene de parte de Dios, no es mío. Cuando me diagnosticaron esclerosis, cuando me diagnosticaron que tenía cáncer, cuando sucedió lo de artritis reumatoidea, y eso sí que yo le preguntaba al Señor, porque yo le decía al Señor, mira que Dios conoce todo. Señor, ¿por qué tú no me sanaste por completo de la condición de artritis reumatoidea? Caro, que está ahí presente, y también doy gracias porque ella fue la que me trajo hasta acá. Y conocer que yo era una deportista y me gustaba jugar baloncesto. Y la vida mía cursaba en eso, en deporte. Usted se puede imaginar porque Dios conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Si Dios me sanaba por completo, yo no estuviera aquí en esta mañana. ¡Alabanza! Estuviera metida en una cancha, estuviera metida en un deporte, porque eso es lo que la carne le gustaba. Pero Dios cambió el panorama y la gloria sea para Dios. Yo me gozo ahora más que cuando me gozaba en el deporte. Yo me gozo ahora más sirviéndole a Cristo. Yo me gozo más predicando su palabra. Yo me gozo más cuando veo personas que están en situaciones de crisis y ven esa sonrisa que les sale, que solo Dios lo puede hacer. Cuando veo esos milagros que Dios hace, cuando veo todas las cosas que Dios hace y transforma al ser humano y en su debilidad, en su sensibilidad, Dios los cambia. Que usted diga, oye, esa persona que tan tímida no hacía nada, y usted le ve que como un cambio cuando Dios empieza a transformar su vida, cuando Dios empieza a trabajar en esa persona, usted dice, wow, que se sorprendí, jamás pensé. Así que Magali, no temas. Busca de Dios más. Él se glorifica en las debilidades. Sí, Señor. Porque Él conoce tu timidez. Él conoce todo lo que si otro lo hace ahora, tranquila. Solo te digo, busca de Dios más. Aférrate más a Dios. Y tú verás las cosas y las maravillas que Dios va a hacer en tu vida. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. Y dice la palabra de Dios que bajó Pablo con esa multitud. Yo me imagino a Pablo corriendo y toda esa gente detrás para ver qué va a hacer ahora. Pero había un Pablo transformado por Dios.
Había un Pablo que en todo momento creía en el Dios Todopoderoso. Que esas cosas a él no le afectaban. Y si dice la palabra que morir en Cristo es ganancia. Eso decía Pablo, eso dice la palabra que morir en Cristo, ¿verdad?, es ganancia. Señor, aleluya. Qué lindo cuando morimos con Cristo. Qué triste cuando la gente que muera sin Cristo. Hay que orar por esa gente. Hay que orar. Y dice la palabra de Dios que parece que Él está vivo. ¡Wow! ¡Qué experiencia tan hermosa! Ver con nuestros ojos levantar una persona muerta y darle vida. Eso solo lo hace Dios. Yo no he visto un hombre que haga eso. Eso lo hace Dios. Ese es el único que hace esos milagros. Que lo imposible, Él lo hace posible. Ese es el Dios que nosotros en todo momento tenemos que clamar. Te adoramos. Y dice la palabra, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Qué hermoso, ¿verdad?, cuando ese consuelo viene de parte de Dios. Pero aún así la palabra de Dios me dice a mí que cuando Pablo hizo lo que hizo por medio de Dios, ¿verdad?, siguió predicando la palabra, siguió hablando de Dios. Así que nos toca a nosotros como iglesia no dormirnos, no en ningún momento, y seguir expandiendo la palabra de Dios, seguir predicando las buenas nuevas de Cristo el Salvador. Que en medio de la situación sí nos cansamos, nos enfermamos, nos debilitamos, pero tenemos que seguir cogiendo fuerza y decirle: Señor, tú conoces todo mi debilidad, tú conoces que en momentos estoy débil. Yo te pido que me dé las fuerzas para seguir adelante. Antes éramos muertos y Dios nos dio vida. Gracias, Jesús. Dios nos dio vida. Esa vida que Dios nos ha dado, la tenemos que aprovechar. Señor. En todo momento. Predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. No podemos temer. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias. Si Dios es el que nos envía, le decimos: que tu presencia vaya conmigo. Dígale al Señor cuando usted vaya, que su presencia vaya con Él. Ese corito que cantaba la pastora es basado en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé. En momentos de mi vida yo lo vi así, ese corito. Yo clamé al Dios Todopoderoso, porque en mi niñez me acordaba de esa palabra, de ese texto. Y en medio de esa angustia que yo estaba pasando, yo le clamé al Dios Todopoderoso. Santo Jesús. Tu palabra me dice a mí que clamemos a ti. Yo empecé a clamarle al Dios Todopoderoso. En esta mañana tenemos que clamarle a un Dios Todopoderoso. Santo Jesús. Aleluya. A un Dios que da vida. A un Dios que lo que está muerto le da vida. No se quede ahí estancado viendo las cosas muertas, sino declare con su boca que hay un Dios que da vida, un Dios de poder, un Dios que si usted ve a alguien con una situación, usted diga: usted no tiene eso, porque en aquella cruz Dios murió por todo, Oramos, Rey. por todas las enfermedades, por toda la situación. En aquella cruz nosotros tenemos que declarar un Dios vivo, un Dios que cambia tu vida. Te adoramos, Jesús. Y por eso es que necesitamos personas valientes como Pablo, que en medio de las situaciones jamás se asombró de decir: no, si está muerto, no, Él está vivo. Hay que declarar con nuestra boca las cosas positivas en todo momento. No puede haber en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, cosas negativas, porque hay un Dios positivo, hay un Dios que da vida, hay
Porque Dios es el que tiene el llamado de los hijos. Así como tiene el llamado de cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Que cada uno de nosotros tenemos una función en la iglesia. Así es que Dios tiene el propósito de esos niños. Porque Dios los creó por algún propósito como te creó a ti y a mí. Solo nos toca hacer como padre el trabajo que nos corresponde. Instruir la palabra de Dios en todo momento, porque así cuando en adultez se acordarán como me acordé yo. Esas palabras y ese texto, Jeremías 33:3, clama a mí. Y usted verá que en medio de la situación, cuando usted no esté, ellos van a clamar. Ellos se van a recordar que hay un Dios que da vida. Sí, Señor. Que cuando le escuchaba allí en la iglesia, un Dios que transforma, ellos se van a recordar. Así que iglesia, en esta mañana, Dios ha sido tan maravilloso Aleluya. y se ha placido de que yo esté con ustedes aquí. Y que Dios le haya dado sus vidas. Porque me dice la palabra que jamás torna a hablar vacío. Y si como habló a mí, yo sé que a ustedes también. Amén. Sí, Señor. Yo sé que a ustedes también ha hablado. Gracias a Dios. Si han pasado y están pasando por situaciones, en esta mañana, si usted vino a buscar algo que le da vida, es Cristo Jesús. Aleluya. Lindo Rey. Algo que cambia todo el panorama es el Dios Todopoderoso. Algo en que nosotros tenemos que creer es al Salvador del mundo. Algo en que nosotros tenemos que estar confiando es el Dios Todopoderoso. Si hay alguien que desea la oración, el altar está abierto. Hay un Dios Gracias. que transforma la vida. Un Dios que si ve la situación que usted está pasando, es creerle a Él. Aleluya. Un Dios que aunque veamos las cosas nubladas, las cosas sin sentido, es creerle. Si Dios ha hablado a tu vida, si tú entiendes que Dios puede cambiar lo que está pasando en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu vecino, el altar está abierto. El altar está abierto para aquel que desee que Dios puede cambiar todo. Sé que pasamos por situaciones, pero aquí hay personas que están cargando situaciones. Aquí hay personas que cuando yo pregunté si hay algo que tienen en esta mañana para presentárselo a Dios, sé que eso a su mente vino eso. El Dios que predicamos es un Dios que cambia y conoce todo. Es un Dios que transforma. Es un Dios que yo le puedo decir con seguridad que lo imposible lo hace posible.